A las 8 de la noche vi a mi hija arrodillada bajo la lluvia, casi sin fuerzas. Mientras tanto, desde la casa se escuchaban las risas de su esposo y de la familia de él. La ayudé a levantarse, abrí la puerta de una patada y dije algo que ellos nunca olvidarían. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Los limpiaparabrisas de mi coche trabajaban al máximo, intentando en vano apartar la lluvia que golpeaba sin piedad el parabrisas. En el asiento del copiloto, el termo aún desprendía algo de calor. Dentro llevaba el guiso favorito de mi hija Isabela. Está embarazada de 3 meses, con náuseas constantes y sin mucho apetito. Solo esperaba que un poco de su comida casera pudiera ayudarla a comer algo. El coche se detuvo frente al portón de la casa de los Ortega. Incluso bajo el aguacero, podía oír la música estridente, las risas y el tintinear de copas que venía de adentro. Estaban de fiesta. Toqué el timbre por primera vez. Nadie salió. Esperé un minuto y volví a presionar, esta vez por más tiempo. Nada cambió. La inquietud empezó a crecer en mi pecho. ¿De verdad nadie había oído el timbre? Retrocedí un paso, saqué el teléfono del bolso y marqué el número de Isabela. Nadie contestó. De repente, el tono se cortó y pasó directo al buzón de voz. Hola, soy Isabela. El corazón se me encogió. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El instinto de una madre, esa voz interior imposible de explicar, gritaba dentro de mí que algo andaba mal. Corrí hacia la ventana del salón y pegué la cara al vidrio helado. La luz amarilla del interior iluminaba una escena elegante. Javier, mi yerno, estaba sentado cómodamente en el sofá de cuero, con la mirada fija en la televisión y el control del videojuego apretado entre los dedos. Su madre, doña Marisa, de pie a su lado, bebía vino y charlaba animadamente con unos invitados desconocidos. Todo parecía normal, una típica reunión de gente adinerada. Pero ¿dónde estaba Isabela? ¿Por qué no estaba con ellos? Decidí rodear la casa hasta el patio trasero, donde había una pequeña puerta que Isabela me había mostrado una vez. Por suerte, no estaba cerrada con llave. Empujé con fuerza y bajo la tenue luz que salía de la ventana, la vi. El corazón se me detuvo. Bajo la lluvia que caía desde el techo, mi hija estaba arrodillada sobre el suelo de piedra helado. El vestido de flores que tan alegremente se había probado la semana pasada estaba empapado, pegado a su cuerpo delgado, marcando su vientre apenas abultado. El agua corría por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas, haciéndome imposible distinguir una de otra. Todo su cuerpo temblaba sin control, los labios morados, las manos entrelazadas con fuerza sobre las piernas. Un grito ahogado me salió del pecho. Corrí hacia ella, me arrodillé a su lado y la abracé con todas mis fuerzas. Isa, hija mía, Dios mío, ¿qué pasó, mi amor? Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, perdidos. Sus labios se movieron, la voz quebrada apenas superando el sonido de la lluvia. Mamá, yo solo compré un vestido de maternidad. Solo eso. Una frase tan simple, tan inocente, encendió el volcán que dormía dentro de mí. Me quité el abrigo y lo envolví alrededor de su cuerpo tembloroso. La levanté en brazos. Toda la fuerza y la furia acumulada, la de una exatleta de taekwondo, la de una madre viendo a su hija humillada, se concentraron en mi pierna derecha. De una patada hice saltar la puerta trasera. Los pedazos de madera volaron dentro del lujoso salón. El ruido, la música, las risas, todo se detuvo de golpe. Más de una docena de miradas se clavaron en mí, empapada, sosteniendo a mi hija casi inconsciente. Javier se sobresaltó, dejando caer el control del juego. Doña Marisa soltó su copa de vino. Entré, escupiendo cada palabra, con la voz ronca por la rabia, resonando por toda la habitación. Dios no perdonará esta crueldad. Nadie se atrevió a decir una palabra. Javier me miró, y en su mirada no había remordimiento, solo fastidio por la interrupción. Doña Marisa bajó la vista hacia Isabela, que estaba en mis brazos, con unos ojos fríos como el hielo, sin una pizca de compasión. Los invitados se quedaron allí, inmóviles, como estatuas de piedra.
Lo entendí todo. En este lugar, con esta gente, ya no había nada que decir. Mi furia no significaba nada para ellos. Lo único que importaba ahora era mi hija y el nieto que aún no había nacido. La abracé con fuerza, me di la vuelta y corrí hacia la lluvia, sin mirar atrás ni una sola vez. Tenía que llevarla al hospital de inmediato. El coche se lanzó a toda velocidad en la oscuridad. No me atreví a mirar por el retrovisor. No podía enfrentar la imagen de mi hija encogida, temblando en el asiento trasero. Sus gemidos suaves y entrecortados eran como miles de agujas clavándose en mi corazón. Las luces del hospital aparecieron ante mí como un oasis. Frené de golpe, salí corriendo y abrí la puerta trasera para sostener el cuerpo débil de Isabela. De inmediato, las enfermeras y los doctores corrieron hacia nosotros. La luz blanca me cegó y el olor a desinfectante me golpeó de lleno. Pusieron a la chica en una camilla y las ruedas chirriaron sobre el suelo de azulejos mientras la empujaban con urgencia hacia adentro. ¿Es usted familiar? Por favor, espere afuera, gritó una enfermera. Y entonces la puerta con resorte se cerró de golpe, dejándome sola en aquel pasillo vacío. Sentí que se me iba toda la fuerza. Me dejé caer en una silla de plástico helada, con el cuerpo aún temblando. No era por el frío, aunque mi ropa seguía empapada, sino por una rabia muda que me hervía por dentro. Había fallado. Juré protegerla, pero la dejé caer en manos de otro monstruo. Una enfermera joven y amable se acercó con una manta fina y una taza de té caliente. «Tome un poco, le ayudará a entrar en calor». Murmuré un agradecimiento, tomando la taza con ambas manos. El vapor calentaba mis dedos entumecidos, pero no lograba derretir el hielo dentro de mí. Miré mis manos, temblando sin control, y sin querer, esa imagen me arrastró hacia atrás en el tiempo, a otra noche lluviosa, con las mismas manos temblorosas, hace muchos años. El estadio estallaba en gritos de júbilo. Los flashes no paraban de parpadear. Yo, Elena, el halcón, Ramírez, estaba en lo más alto del podio, con la medalla de oro nacional de taekwondo colgando del cuello. Abajo, entre la multitud, Rafael, mi entrenador y esposo, sonreía radiante, con los ojos llenos de orgullo. Éramos la pareja dorada del deporte español, compartiendo un sueño, caminando por el mismo camino. Él era el viento, yo el halcón. Juntos volábamos alto hacia la gloria, pero hasta el halcón más fuerte se cansa de volar. La tragedia llegó en la final internacional, cuando intenté una patada giratoria en el aire. Escuché un crack seco en mi rodilla izquierda antes de que el cerebro pudiera registrar el dolor desgarrador. Mi carrera, nuestro sueño, terminó aquel día, sobre un suelo empapado en sudor y lágrimas. Rafael no pudo aceptar la realidad. No soportó que el boleto a los Olímpicos se escapara a segundos de alcanzarlo. El halcón había perdido sus alas, y para el hombre que alguna vez las cuidó con tanto amor, ahora yo no era más que un peso muerto. El sueño roto lo transformó en otra persona. Los días de entrenamiento apasionado fueron reemplazados por botellas vacías rodando bajo la cama. Las palabras dulces de aliento se convirtieron en reproches venenosos. «Inútil», solía murmurar él cuando estaba borracho. «Por un solo tropiezo tuyo arruinaste toda mi vida». Y de las palabras pasó a los empujones, a los choques accidentales en la cocina estrecha. Isabela, que apenas tenía 10 años, solía correr a ponerse entre los dos, convirtiéndose en un escudo involuntario para su madre. El punto más alto llegó una noche de lluvia torrencial, igual que esta. Rafael volvió completamente ebrio, balbuceando sobre las oportunidades perdidas y las medallas que se le habían escapado de las manos. Yo solo guardaba silencio, recogiendo los pedazos del florero que él había tirado sin querer. Al verme callada, se enfureció aún más. ¿Estás muda? ¿O te sientes muy satisfecha? Estás borracho. Necesitas descansar, Rafael, le dije suavemente. Esa frase, una muestra de preocupación, se convirtió en la chispa que encendió su furia. Una bofetada ardiente me cruzó la cara. «No tienes derecho a decirme qué hacer», rugió. En ese instante, Isabela salió corriendo del cuarto, con el rostro pálido del miedo. Extendió sus pequeños brazos y gritó: «¡Papá, no le pegues a mamá! ¡Vete a tu cuarto!».
Rafael rugió y con un manotazo la apartó. Fue un golpe accidental, pero cruel. La niña perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Un sonido seco resonó. Su cabeza golpeó contra el borde de la mesa de roble. Luego vino su llanto desgarrador. Un hilo de sangre roja corrió desde su frente, tiñendo de rojo su trenza rubia. En ese momento, el tiempo se detuvo. La bestia dormida dentro de mí despertó. Ya no era Elena, la esposa sumisa, era el halcón Ramírez, la luchadora sin miedo. Antes de que Rafael pudiera reaccionar, ya me había lanzado sobre él, aplicándole una llave rápida y certera que lo tiró al suelo. Quedó aturdido, incapaz de creer que la mujer a la que siempre menospreció pudiera golpear con tanta decisión. No lo miré ni una vez. Tomé a Isabela en brazos, corrí al dormitorio y cerré la puerta con llave. Esa noche, mientras le limpiaba la herida con un paño tibio y la veía dormirse entre sollozos, me hice una promesa. Se acabó. Dejé que un hombre destruyera mi vida. No permitiría jamás, jamás, que otro hombre dañara a mi hija. A la mañana siguiente, presenté sola la demanda de divorcio. A pesar de las amenazas y los insultos de Rafael, luché y obtuve la custodia de mi hija. El sonido apresurado de pasos en el pasillo de baldosas me sacó de los recuerdos dolorosos. Levanté la cabeza de golpe, el corazón latiendo tan fuerte que parecía romperse. El médico, con el cabello entrecano y los ojos hundidos por el cansancio, estaba frente a mí. Se bajó la mascarilla verde, dejando ver un rostro bondadoso, pero lleno de pesar. La taza de té fría en mis manos se volvió pesada. «Señora Ramírez», comenzó con voz baja y cautelosa, cada palabra cayendo como plomo derretido en mi pecho. Hicimos todo lo posible, pero su hija sufrió una hipotermia severa que provocó fuertes contracciones uterinas. Lo siento mucho, pero no pudimos salvar al bebé. ¡Crash! La taza de porcelana se hizo añicos en el suelo, un sonido agudo que cortó todo silencio. El té salpicó por todas partes, pero yo no sentí nada. Mis oídos zumbaban. El mundo a mi alrededor se volvió una película muda en cámara lenta. Los labios del médico se movían, diciendo algo más. Tal vez palabras de consuelo, pero ya no las oía. Todo se volvió borroso. El nieto que tanto había esperado ya no existía. Una enfermera corrió a limpiar los pedazos rotos, mientras yo permanecía sentada, inmóvil, con las manos colgando. El médico me puso suavemente una mano en el hombro, un gesto de consuelo que solo hizo que mi cuerpo temblara más. La rabia, el dolor y la impotencia se mezclaron dentro de mí, formando una tormenta silenciosa que arrasaba mi alma. Me permitieron entrar a ver a mi hija. Isabela yacía en la cama del hospital, toda blanca, perdida entre las sábanas. Su cara estaba pálida, sin una gota de color. Un suero estaba conectado a su mano frágil y el líquido transparente caía, gota a gota, dentro de su cuerpo débil. En su frente, la vieja cicatriz de aquella caída parecía más marcada que nunca, como un recordatorio amargo de mi fracaso como madre. Arrastré una silla y me senté junto a ella. Tomé suavemente su mano helada. Y por primera vez, después de tantos años fingiendo ser fuerte, lloré. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas y cayeron sobre la mano de mi hija. Lloré por el nieto que nunca llegó a formarse, por mi hija ingenua y por mi propia impotencia. Horas después, Isabela despertó. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Lo primero que hizo, como un reflejo natural de una madre, fue llevar la mano a su vientre. Su mano se detuvo, temblando. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando desesperada a su alrededor, hasta que se detuvieron en mi rostro empapado de lágrimas, buscando una respuesta. No tuve que decir nada. Ella entendió. Un sollozo ahogado salió de su garganta y se rompió en un llanto desgarrador. No gritaba, pero su llanto dolía. Rompía el silencio de la habitación como un cuchillo. «Mamá». Me agarró del brazo, los ojos hinchados suplicando. «Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Te lo ruego. Todavía lo amo». Él no quiso hacerlo. Fue solo que su madre no me soporta
Mamá, por favor. Al oír eso, la rabia volvió a mí como un volcán a punto de estallar. ¿Amor? ¿Todavía podía decir esa palabra después de todo lo que había pasado? Quise gritarle, sacudirla para que despertara de su ceguera, pero al mirar sus ojos llenos de desesperación, su cuerpo tan frágil, tragué todo mi veneno. Apreté los puños debajo de la silla, las uñas clavándose en mi piel. El dolor físico era lo único que me mantenía cuerda. Solo pude asentir, con una voz ronca que apenas reconocí como mía. Está bien, hija. Descansa. Hablaremos después. Pasó un día. El teléfono de Isabela seguía mudo. 2 días. Ninguna llamada, ningún mensaje de la familia Ortega. Su silencio era más cruel que cualquier insulto. Al tercer día, Isabela logró comer un poco de sopa, pero sus ojos no se apartaban de la puerta, todavía con una chispa de esperanza tonta, esperando a alguien que nunca llegaría. Viéndola así, mi paciencia se rompió en 1000 pedazos. Salí al pasillo y marqué el número de Javier. La llamada fue directo al buzón. Su voz alegre sonó. «¡Hey! ¡Soy Javier! Deja tu mensaje. Te devolveré la llamada». Apreté los dientes con rabia, colgué y marqué el número de su madre, doña Marisa. Sonó 2 veces y alguien contestó. ¿Aló? Su voz era fría como el hielo. «Señora Marisa, soy Elena. Isabela está...» Tut, tut, tut. Había colgado. La gota que colmó el vaso. Le pedí a la enfermera que cuidara de mi hija por un momento y salí del hospital como una tormenta. Conduje directo a Triana, hacia la casa que ahora solo me causaba odio. Esta vez no toqué el timbre. Golpeé con los puños, una y otra vez, contra la puerta de roble macizo. Después de un rato, la puerta se abrió. Javier estaba ahí, con el pelo desordenado, en pijama de seda, con cara de fastidio por haber sido despertado. Él me miró con desprecio y levantó la barbilla preguntando, «¿Qué diablos haces aquí a esta hora?» «¿Por qué?», grité, la voz quebrada por la rabia y la impotencia. «¿Por qué ninguno de ustedes fue al hospital? ¿Saben que Isabela perdió al bebé?» Javier sonrió de medio lado, una sonrisa cruel y asquerosa, la más horrible que he visto. «¿Ir para qué? ¿Para ver la cara de derrota de tu hija?» Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzó los brazos y me miró como si fuera un insecto molesto. «Tu hija es inútil, por eso no pudo mantener al niño. Solo sabe gastar dinero en vestidos sin sentido. Que se aguante». Esa frase fue como una puñalada helada directa al corazón, girando dentro de mí. Miré fijamente al hombre que mi hija todavía defendía con tanto empeño. Una locura me subió por las venas, una necesidad salvaje de lanzarme sobre él y destrozarlo. Pero entonces, por un instante, todo se volvió silencioso. Mi rabia ardiente se apagó, dejando una calma tan fría que me asustó. La sangre me pareció detenerse. Ya no sentía nada, solo una claridad cortante. No dije ni una palabra más. Solo lo miré fijamente a los ojos, una mirada que borró su sonrisa al instante. Luego me di la vuelta y me marché. Esta guerra, quisiera Isabela o no, la pelearía yo misma. Mientras caminaba tambaleante hacia el auto, con las manos temblando al buscar las llaves en el bolsillo, mis ojos se desviaron por el camino. Y entonces, entre la cortina blanca de la lluvia, vi un pequeño punto rojo parpadeando con firmeza bajo el techo de la casa del señor Mateo, justo frente a la de los Ortega. Una cámara de seguridad nueva. Un destello de esperanza, débil pero brillante, se encendió en la oscuridad de mi desesperación. Me quedé inmóvil y los recuerdos regresaron de golpe. La semana pasada, cuando llevé comida a Isabela, ella me contó que el señor Mateo, el vecino, estaba harto de los pequeños robos del barrio, así que había gastado una fortuna en un sistema de cámaras alrededor de su casa. «Nunca está de más ser precavido», había dicho. Sin pensarlo, crucé la calle. El corazón me golpeaba el pecho, cada latido lleno de esperanza. Don Mateo, un profesor jubilado y bondadoso, estaba en el porche protegiendo con cuidado unas macetas de geranios del aguacero. Al verme empapada y con la cara desencajada, soltó las tijeras de podar.
alarmado. «Doña Elena, ¿qué le pasa? No se ve bien». Se me trabó la garganta. Intenté hablar, pero las palabras se rompieron en sollozos. Solo pude señalar hacia la mansión de los Ortega y negar con la cabeza, impotente. Don Mateo no preguntó más. Sus ojos, llenos de experiencia, parecieron entender. Sin decir nada, me ayudó a entrar. Me hizo sentar en un sillón mullido y fue a preparar una taza de té de manzanilla. «Tómela, le va a calentar el cuerpo y después me cuenta», dijo con suavidad. El calor del té se fue extendiendo por mi cuerpo, devolviéndome un poco de calma. Le conté todo, desde que llegué y vi a Isabela arrodillada bajo la lluvia, hasta las palabras crueles de Javier. Mi voz temblaba, se cortaba, pero traté de relatar cada detalle con claridad. Don Mateo escuchó en silencio. Su rostro amable se ensombreció, las cejas plateadas se fruncieron. No dijo palabras vacías de consuelo. En cambio, se levantó. «Déjeme ver», dijo con decisión. Me llevó a su estudio, donde había una computadora grande con una pantalla moderna. Se sentó, tecleó con rapidez y líneas de código e imágenes pasaron frente a nosotros. «La cámara detrás de mi casa apunta directo al patio trasero de los Ortega. Tiene un ángulo muy amplio», explicó. Retrocedió la grabación de la noche lluviosa de hace 3 días. Mi corazón latía descontrolado dentro del pecho. Cada clic del ratón del viejo era como un martillazo directo a mis nervios. Y entonces apareció. Aquella escena espantosa se mostró en la pantalla con una claridad cruel, más real que en mis propios recuerdos, borrosos por el pánico. Era mi hija, arrodillada bajo el alero, temblando sin parar, sola y rota. La cámara gran angular había captado toda la indiferencia salvaje de los que estaban dentro. Vi claramente la silueta de doña Marisa pasar frente a la ventana del salón con una copa de vino en la mano. Echó un vistazo hacia afuera y luego se dio la vuelta con total indiferencia, como si estuviera viendo algo sin importancia. También vi a Javier sentado en el sofá, la luz azul y roja del televisor iluminando su cara mientras jugaba, completamente ajeno a su esposa, que sufría bajo el frío. El silencio y la crueldad capturados en esa grabación eran más aterradores que cualquier grito o insulto. «¡Maldita sea!», murmuró don Mateo con rabia. «¡Son unos animales!». Sin decir más, conectó una memoria USB a la computadora. El ventilador del equipo zumbaba fuerte en el silencio tenso del cuarto. «Usted tiene que conseguir justicia para la muchacha, señora Elena», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Isabela era una buena chica, siempre venía a ayudarme a regar las plantas cuando yo no estaba en casa. Nunca imaginé que tendría que sufrir algo tan terrible». Copió el video, pegó cuidadosamente una etiqueta con la fecha en la USB y me la entregó. La tomé. Era pequeña, pero pesaba tanto como el destino de mi hija. Al día siguiente, cuando estuve segura de que Isabela estaba siendo cuidada por una enfermera y dormía tranquila, llevé la memoria USB al despacho de la abogada Ana Morales. Era una mujer famosa por su inteligencia y dureza, recomendada por una vieja amiga del equipo de taekwondo. Su oficina estaba en el último piso de un edificio moderno, minimalista y frío, igual que ella. Ana Morales tenía el pelo corto y los ojos agudos, filosos como cuchillas. Me invitó a sentarme. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme, sin mostrar emoción alguna. Luego, sin decir palabra, conectó la memoria a su laptop delgada. Vio el video. Su rostro seguía sereno, pero noté cómo sus dedos finos se apretaban. Cuando terminó, cerró el computador, entrelazó las manos y me miró directamente. «Este video tiene mucho peso», dijo con voz firme, profesional. «Pero debe entender, los Ortega tienen dinero y fama en Sevilla. No se quedarán de brazos cruzados. Si quiere justicia, tendrá que luchar. Será una batalla dura». «No me importa», respondí, con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. El calor del té, la furia de don Mateo y la calma de Ana me habían dado fuerza. Ya perdí a mi nieto. No pienso perder también el honor de mi hija. Ana asintió. Una leve sonrisa profesional apareció en sus labios. «Bien, entonces empezamos». Redactó una carta legal,
declarando mi intención de demandar por abuso psicológico y daños a la salud de una mujer embarazada que resultaron en consecuencias graves. Cada frase era precisa y cortante. Esa misma tarde, llevé personalmente la carta sellada del despacho al correo enviada con acuse de recibo a la casa de los Ortega. Cuando el sobre marrón cayó dentro del buzón, escuché un clic seco. Era el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí. Sé que desde este momento ya no hay vuelta atrás. Aquella noche no pude pegar ojo. El golpeteo de la lluvia de finales de otoño en la ventana ya no sonaba como una limpieza del alma, sino como una melodía triste, interminable, que me recordaba la imagen de Isabela desplomada de rodillas en la oscuridad. Me revolvía en la cama y cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña mirándome con esos ojos vacíos, los labios morados. El sueño entrecortado me arrastró a una pesadilla. Soñé que trataba de levantarla en mis brazos, pero su cuerpo pesaba como el plomo, helado, y se me resbalaba. Me desperté de golpe, empapada en sudor frío, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Algo en el aire de la casa había cambiado, una quietud densa, asfixiante. Me estremecí, me cubrí la cabeza con la manta, intentando apartar la sensación de peligro que se metía en cada rincón de mi cuerpo. Al amanecer, la inquietud seguía ahí, aferrada a mí. Traté de ignorarla, diciéndome que solo estaba demasiado tensa. Preparé un poco de sopa de pollo caliente y algo de ropa limpia para llevar al hospital a Isabela. Como siempre, antes de salir, revisé mi bolso, cartera, teléfono, llaves. Pero espera, ¿dónde estaba el USB plateado que me dio el señor Mateo? Recordaba perfectamente haberlo guardado con cuidado en el compartimiento con cierre interno del bolso, justo después de salir de la oficina de la abogada Ana. Un pequeño pánico empezó a subir. Volqué todo el contenido del bolso sobre la mesa del comedor. El lápiz labial, las llaves, unos recibos arrugados, pero nada del USB, imposible. Comencé a revolver toda la sala, abrí cajones, levanté los cojines del sofá. Nada. El corazón me latía con fuerza. ¿Lo habría perdido en algún lugar? Corrí a mi habitación, esperando haberlo dejado distraídamente sobre el tocador. Pero lo que vi fue la puerta del armario entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Contuve el aliento, me acerqué despacio y abrí el armario de golpe. La ropa estaba revuelta, tirada sin orden. La caja de cartón donde guardaba los documentos, que solía estar encima del armario, estaba en la cama, abierta. Todos los papeles del embarazo, los informes médicos iniciales de Isabela, las pruebas que Ana me pidió conservar, todo había desaparecido. Mi casa había sido allanada, las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en el borde de la cama para no caer. El ladrón no se había llevado dinero ni ningún objeto de valor. Solo vino con un propósito: borrar las huellas. Con las manos temblorosas marqué el número de Ana. Entraron a mi casa. ¡Ana!, grité casi sin voz. El USB y todos los informes médicos de Isabela desaparecieron. Todo se perdió. Ana guardó silencio unos segundos. El silencio de alguien que calcula la situación. Escúcheme bien, Elena. Su voz sonó firme, sin una pizca de nervios. Cierre todas las puertas. No toque nada que pueda tener huellas. Enviaré a mi gente enseguida. Esto no fue un robo cualquiera. La familia Ortega se movió más rápido de lo que pensábamos. Mientras cerraba el cerrojo principal con las manos temblorosas, sonó el teléfono. Era la señora Rosa, la vecina del departamento de enfrente. Dudé un momento, pero contesté. Elena. Su voz sonaba insegura, con un tono de curiosidad contenida. Mira, tu hija Isabela. ¿Está bien? Esta mañana fui al mercado cerca de la iglesia y las vendedoras estaban hablando mucho. Decían que la chica inventó lo del embarazo para sacarle dinero al marido, que la descubrieron y ahora está armando un escándalo para hacerse la víctima. Un mareo me invadió. No pude decir nada, solo colgué sin pensar. Tenía las manos heladas. Antes de poder reaccionar, entró otra llamada, esta vez de un pariente lejano en Málaga. La historia era parecida, pero ahora estaba adornada con detalles aún más venenosos.
Decían que Isabela había caído en depresión después de casarse, que a menudo tenía comportamientos extraños y que ahora estaba tratando de culpar intencionalmente a la familia de su esposo para ocultar algún secreto. Rumores. Se esparcieron como un incendio en temporada seca. En una sola mañana, mi batalla se volteó por completo. Mi hija, que hasta ayer era una víctima inocente, ahora era vista como una loca mentirosa. Y yo, la madre que buscaba justicia, de pronto me convertí en la madre loca que intenta destruir a una familia respetable. Las miradas, los susurros, las dudas empezaron a rodearme por todas partes. Cuando salí al balcón a tomar aire, vi a la señora Rosa hablando con algunos vecinos. Me miraron y enseguida apartaron la vista, con una mezcla de lástima y desprecio en el rostro. Sentí que me estaba hundiendo en un pantano de mentiras. Ellos ya se habían deshecho de las pruebas físicas y ahora estaban destruyendo nuestro honor con un arma invisible, pero aún más cruel. Querían acorralarnos, aislarnos de todos, convertirnos en los parias del vecindario. Esa noche no fui al hospital. No sabía cómo mirar a mi hija. Me quedé sola en la oscuridad de la sala, sin encender la luz, con la derrota y la impotencia apretándome el pecho. Había subestimado la crueldad y el poder de los Ortega. No solo eran ricos, también tenían la capacidad de torcer la verdad, de volver blanco lo negro. Justo cuando pensé que ya no me quedaba nada, la pantalla del teléfono en la mesa se encendió y vibró suavemente. Un mensaje de un número desconocido, sin saludo, sin introducción, solo una frase corta, fría. Tengo una copia del video. Si de verdad quiere justicia, encuéntreme en el café El Gato Negro, en la calle Sierpes, a las 4 de la tarde mañana. Venga sola. Sentí que el corazón se detenía por un segundo y luego empezó a latir con fuerza. ¿Esperanza? ¿O una trampa más? ¿Una más sofisticada? ¿Para qué querrían sacarme de mi escondite? Pero en ese momento, ¿qué más podía perder? Fuera una chispa de luz o el filo de un cuchillo esperándome, sabía que debía ir. Podría ser mi última oportunidad. El café El Gato Negro era pequeño y viejo, escondido en un callejón apartado de la bulliciosa calle comercial Sierpes. Parecía pertenecer a otro mundo, ajeno al ruido y la ostentación de afuera. Llegué 15 minutos antes, con el corazón martillando en el pecho. Exactamente a las 4, la puerta de madera del café se abrió con un chirrido, dejando pasar una línea de luz desde la calle. Entró una chica joven. Llevaba una chaqueta negra con capucha, jeans gastados y unas botas viejas. Su aspecto contrastaba por completo con el lujo de su familia. La muchacha miró alrededor con cautela, como un animal acorralado, y luego caminó directo hacia mi mesa. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Entonces bajó lentamente la capucha. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se tensó. Esa cara me resultaba familiar. Era la hermana de Javier, Carmen Ortega. La había visto unas cuantas veces en las incómodas cenas familiares, siempre callada, casi invisible, al lado de su madre autoritaria y su hermano arrogante. En mis recuerdos, Carmen siempre bajaba la mirada, los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer del mundo. Pero la chica frente a mí tenía una mirada distinta, firme y un poco temeraria. «Señora Ramírez», dijo con voz suave pero decidida, sin el menor temblor. Cerró el puño y dejó un USB negro sobre la mesa de madera, empujándolo hacia mí. «Esto es lo que necesita». Me quedé mirando el USB, luego la miré a ella, con la cabeza dando vueltas. «¿Por qué?», fue lo único que pude decir. La duda dentro de mí era más fuerte que la sorpresa. ¿Era otra trampa? ¿Un plan para hacerme caer? Carmen suspiró, un suspiro pesado, como si soltara todo el peso que había estado cargando. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de tristeza. Porque mi madre estaba equivocada, y mi hermano también, dijo, con una voz tranquila, pero en la que podía sentir una furia contenida. Y no puedo seguir callada mientras destruyen a una persona inocente más. Empezó a hablar, y su historia dibujó un retrato completamente distinto de la vida detrás de los lujosos portones de la familia Ortega.
Su sueño de ser periodista de investigación fue aplastado sin piedad por doña Marisa justo después de graduarse del colegio. «Esa no es una profesión digna de la sangre Ortega», le había dicho su madre. La obligó a dejar la universidad y a tomar clases de arte y protocolo, preparándola para casarse con el hijo de un socio rico. Cuando Carmen se negó, su madre la encerró en casa, le cortó las tarjetas de crédito y le quitó el teléfono. Para mi madre, los hijos son solo herramientas para alcanzar sus metas, piezas en el tablero de su ambición, dijo Carmen con amargura. Nunca le importó lo que realmente queríamos o sentíamos. Ella fue la única en esa casa que trató bien a Isabela. Al verla siempre triste y sola, Carmen le llevaba libros y dulces a escondidas. Cuando supo que Isabela estaba embarazada, le dio un poco del dinero que había ahorrado. «Cómprate lo que te guste», le dijo. «No dejes que mamá controle todo». Sabía mejor que nadie lo estricta que era su madre con el dinero de su nuera. Esa noche, su voz se quebró, con los recuerdos reflejándose en sus ojos. Estaba en mi habitación y escuché a Isabela llorar afuera, en el patio. Quise salir, protegerla, pero mamá había cerrado la puerta con llave desde afuera. Solo pude mirar por la ventana, impotente. Verla arrodillada bajo la lluvia, sola y temblando. Esa imagen me ha perseguido desde entonces. Ella era igual que yo, una prisionera en su propia casa. Carmen contó que después de recibir la carta de la abogada Ana, escuchó una discusión entre su madre y su hermano. No sentían remordimiento, solo temían que el escándalo manchara el apellido Ortega. Decidieron mandar a alguien a irrumpir en mi casa para robar pruebas y al mismo tiempo difundir rumores para destruir nuestra reputación, haciéndonos parecer mentirosas. Cuando el ladrón consiguió el USB, Javier se lo mostró con orgullo a su madre. Esa noche, Carmen esperó hasta que todos dormían. Se metió en la oficina de su hermano y encontró un USB plateado en el cajón del escritorio. Con el corazón latiéndole con fuerza, copió todo el video en su propio USB. Mandar a borrar las pruebas y ensuciar a una mujer que sufre por la pérdida de su hijo, eso fue la gota que colmó el vaso, dijo, con los ojos brillando de lágrimas que se negaban a caer. No puedo seguir siendo parte de esta familia, una familia construida sobre la manipulación y la mentira. Señora Ramírez, por favor, use esto. Saque la verdad a la luz. Libere a Isabela. Y libéreme a mí también. Miré a la joven frente a mí. De su cuerpo frágil emanaba una valentía inmensa. Estaba apostando su futuro entero, enfrentándose a su propia familia. Con la mano temblorosa, tomé el USB negro. Sentí el calor de sus dedos pasar al mío, y curiosamente mi mano ya no temblaba. «Gracias, Carmen», dije con la voz quebrada por la emoción. «No te voy a decepcionar». Cuando salí del café, con la memoria USB apretada en la palma, sentí como si sostuviera una espada. Esta vez, sabía que no estaba luchando sola. Éramos dos mujeres de generaciones distintas, acorraladas por la misma crueldad, que nos habíamos encontrado en la oscuridad. Y juntas, sacaríamos la verdad a la luz. Salí del café con la USB negra firmemente en la mano. Esta vez no fui a casa, ni al hospital. Conduje directamente a la oficina de la abogada Ana. Ella estaba a punto de irse cuando casi derribé la puerta al entrar. Levantó la vista, un poco sorprendida, pero al ver mi expresión decidida y la USB que coloqué con fuerza sobre su escritorio, lo entendió todo. Sin decir palabra, Ana se sentó y la conectó a la computadora. Cuando el video familiar apareció en la pantalla, su rostro normalmente frío se suavizó apenas un poco. Una sonrisa irónica, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. «Cometieron un error fatal», dijo Ana con una voz cargada de sarcasmo helado. «Pensaron que podían callarte, pero en cambio nos dieron más armas. Este allanamiento y robo de pruebas, una vez presentado, hará que el juez los vea con pésimos ojos. Se han convertido a sí mismos de demandados en criminales». Nos quedamos hasta tarde esa noche, bajo la luz fría de los tubos fluorescentes. Ana trazó un plan audaz. «Demandar no basta, Elena. El juicio podría durar meses. Durante ese tiempo, los rumores seguirán destruyendo tu reputación y la de Isabela. Primero tenemos que limpiar sus nombres. Vamos a atacarlos con la misma arma que usaron contra ti, la opinión pública».
A la mañana siguiente, Ana contactó a un periodista de investigación de confianza llamado Miguel. Nos reunimos con él en un pequeño restaurante. Le conté toda la historia, esta vez con la voz firme, endurecida por la rabia. Le entregamos todo. El video que Carmen nos dio, una copia del expediente médico del hospital que demostraba que Isabela estaba embarazada y perdió al bebé por hipotermia. Por suerte, el hospital aún conservaba el archivo electrónico original y también el relato detallado del allanamiento y los rumores maliciosos que circulaban. El artículo se publicó esa misma tarde en un importante portal de noticias español. Fue como encender una chispa en un barril de pólvora. Su impacto fue mucho mayor de lo que imaginé. El video de Isabela arrodillada bajo la lluvia, aunque con su rostro difuminado para proteger su identidad, fue suficiente para conmocionar a todos. Ver a una mujer embarazada siendo tratada con tanta crueldad mientras la familia de su esposo festejaba dentro provocó una ola de indignación en las redes. El hashtag número justicia para Isabela subió rápidamente al primer lugar en tendencias en Twitter, no solo en España, sino también en varios países europeos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Vecinos y familiares que antes me habían dado la espalda ahora llamaban con voces cargadas de arrepentimiento y furia. Doña Rosa, balbuceando, me pidió disculpas, diciendo que nunca imaginó que la familia Ortega fuera tan despiadada. La tormenta mediática cambió de dirección en solo unas horas, arrasando con todas las mentiras que los Ortega habían difundido. Frente a la reja de hierro forjado de la mansión Ortega, decenas de reporteros, periodistas y curiosos se agolpaban, gritaban, apuntaban cámaras y micrófonos hacia adentro, exigiendo una explicación. Acorralado, Javier no tuvo más remedio que salir a dar la cara. Apareció con una expresión de falsa confianza, vistiendo un traje Armani caro, el cabello peinado con cuidado. Se paró frente a un bosque de cámaras, dando inicio a una farsa torpe y descarada. «Todo fue una puesta en escena», declaró con voz dramática, agitando las manos como un político. «Mi suegra, doña Elena Ramírez, por resentimiento hacia nuestra familia, está intentando extorsionarnos. Mi esposa, Isabela, la amo mucho, pero lamentablemente, ella tiene problemas psicológicos. Siempre imagina que está embarazada y luego se convence de haber perdido al bebé. Nunca hubo ningún niño. Ese video fue editado con mala intención. Solo tratábamos de calmarla después de un ataque de nervios». Ana y yo veíamos la conferencia de prensa en vivo desde el pequeño televisor en la habitación del hospital donde estaba Isabela. Al escuchar esas palabras, Isabela, que había estado callada como una sombra durante días, rompió a llorar desconsoladamente. Pero esta vez no eran lágrimas de debilidad ni de confusión, eran lágrimas de claridad y dolor absoluto. La última cortina había caído, dejando al descubierto el rostro repugnante del hombre que una vez amó. La farsa de Javier se volvió en su contra de forma espectacular. Inmediatamente después de sus declaraciones, según el plan de Ana, el periodista Miguel publicó la segunda prueba, una foto del expediente médico del hospital, con un sello rojo que confirmaba que Isabela tenía 3 meses de embarazo y que la causa del aborto había sido hipotermia severa. La segunda ola de indignación fue aún más feroz. Javier, de ser un abusador, pasó a convertirse en un mentiroso cobarde ante la opinión pública. La ira de la gente explotó. Comenzaron a lanzar huevos podridos, tomates y bolsas de basura contra las puertas de la casa Ortega. Los gritos de «asesino de niños» y «mentiroso» resonaban por todo el barrio acomodado, antes tan tranquilo. Esa noche, en medio del caos, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carmen. Su voz temblaba de miedo en el teléfono. «Doña Ramírez, mi mamá. Le dio un infarto. La están llevando de emergencia al hospital». Sentí que el corazón se me hundía. Aunque detestaba lo que había hecho doña Marisa, nunca quise que algo así pasara. Era autoritaria y cruel, pero seguía siendo humana. Llamé a Ana de inmediato. Después de discutirlo, decidimos publicar un mensaje corto en redes sociales desde la cuenta del bufete. Pedíamos a la gente que se calmara y que dejaran de atacar a la familia Ortega. «La justicia se hará en los tribunales, no en las calles», escribió Ana. Nuestra acción sorprendió a muchos y despertó empatía. La gente empezó a entender que nuestra lucha no era por venganza ciega,
sino por justicia verdadera. La tormenta mediática comenzó a disiparse, pero su impacto lo había cambiado todo, especialmente para Isabela. La farsa descarada de Javier ante las cámaras fue el golpe final que rompió el último hilo de ilusión que ella aún sostenía. Esa noche, después de ver la conferencia, se volvió hacia mí. Ya no lloraba. Sus ojos seguían hinchados y rojos, pero en ellos brillaba una firmeza que nunca le había visto, una fuerza nacida del fuego del dolor. «Mamá», dijo con voz ronca pero decidida, «quiero divorciarme». Solo esa frase, pero para mí sonó más fuerte que cualquier sentencia. Finalmente había despertado por sí misma. Le tomé la mano y asentí. A la mañana siguiente, Ana añadió la solicitud de divorcio unilateral al expediente judicial. Aquella batalla ya no era solo por justicia, sino por la libertad de mi hija. El día del juicio, el ambiente frente al Tribunal de Sevilla estaba tan tenso como una cuerda estirada. La sala estaba llena. Periodistas de todos los grandes medios ocupaban cada rincón, apiñados en los últimos asientos. Me senté junto a Isabela, apretando fuerte su mano. Estaba helada, pero no temblaba. Ana estaba a nuestro lado, tranquila y concentrada, como una general antes de la batalla decisiva. Se abrió la puerta del tribunal. Javier entró, acompañado de su abogado, con la cara más lisa que un huevo. Ya no tenía ese aire confiado y arrogante de antes. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas. Echó una mirada rápida hacia nosotros y enseguida bajó la cabeza. Doña Marisa no se presentó. Dijeron que era por problemas de salud. El juicio comenzó. El abogado de Javier intentó darle la vuelta a todo, atacando el estado mental inestable de Isabela. Llamaron a algunos vecinos, que luego supimos habían sido pagados, a declarar. Inventaron historias sobre que Isabela era triste, depresiva, que tenía comportamientos raros. Querían pintarla como una mujer débil, paranoica, poco confiable. Sentí la sangre hervirme, pero Ana me puso la mano encima, pidiéndome calma. Sin embargo, todo su esfuerzo se derrumbó cuando nos tocó presentar las pruebas. Ana se levantó, con porte firme y voz clara que resonó por toda la sala. Mostró el video original. Todo el tribunal quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia y del viento en la grabación. En la pantalla grande apareció la imagen de mi hija arrodillada bajo la lluvia, muda, pero con una fuerza acusadora más potente que 1000 palabras. Escuché sollozos entre el público. Algunas mujeres no pudieron contener las lágrimas. El juez, un hombre mayor de rostro severo, observaba atento, con el ceño cada vez más fruncido. «Su señoría», dijo Ana con tono firme, «las pruebas no terminan aquí». Llamó al siguiente testigo. «Que pase la señorita Carmen Ortega». La sala se llenó de murmullos. Javier levantó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de sorpresa y rabia. Se abrió la puerta lateral y Carmen entró. Llevaba una blusa blanca sencilla, pantalones negros y se veía mucho más madura. Su rostro estaba sereno. Enfrentó la mirada furiosa de su hermano sin titubear. Subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Con voz clara y firme, contó todo lo ocurrido. Habló del control asfixiante de su madre, del carácter violento y temperamental de su hermano. Contó cómo trataron a Isabela como si fuera una sirvienta, controlándole el dinero, criticando cada ropa que usaba. Dijo que fue ella quien copió y me entregó el video después de escuchar cómo planeaban robar las pruebas y manchar nuestro nombre. Mi hermano dijo que Isabela era inútil, que solo gastaba dinero en vestidos tontos. Contó Carmen, con la voz temblando de emoción. Pero la verdad es que ese vestido de maternidad lo compró con el poco dinero que yo le di a escondidas. Era su única pequeña alegría durante el embarazo. Todas las miradas se dirigieron hacia Javier. Su cara se puso pálida, luego roja de vergüenza y furia. «Estoy aquí hoy», concluyó Carmen, mirando al juez con ojos limpios, sin miedo alguno. «No para ir contra mi familia. Estoy aquí por la verdad, por lo que es correcto, por mi cuñada y por el bebé que nunca llegó a nacer». Su testimonio fue un golpe mortal. Todas las mentiras, todos los intentos de Javier por torcer la verdad quedaron en ridículo. Su abogado solo pudo agachar la cabeza y escribir sin sentido.
Javier tenía la mirada clavada en la mesa, los hombros caídos, como un hombre derrotado. El juicio terminó. El juez no necesitó deliberar mucho. El tribunal declaró a Javier Ortega culpable de violencia psicológica y de causar daño intencional con consecuencias graves. Él fue sentenciado a 2 años de prisión condicional, 3 años de libertad vigilada y la obligación de asistir a clases de control de ira. Además, tuvo que pagar una gran suma como compensación por los daños físicos y emocionales que Isabela había sufrido. La solicitud de divorcio unilateral de Isabela fue aprobada de inmediato. Cuando el juez golpeó la mesa con el mazo, un seco cloc resonó en la sala, marcando el fin del juicio, el final de un capítulo oscuro en la vida de mi hija. Me giré y la abracé con fuerza. Isabela escondió el rostro en mi hombro y su cuerpo temblaba, lloraba, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Después del juicio, nuestra vida poco a poco volvió a su curso. Isabela empacó sus cosas y se mudó definitivamente conmigo. Mi pequeña casa junto al río Guadalquivir, que había estado en silencio desde que ella se casó, volvió a llenarse de risas y voces. Cocinábamos juntas, cuidábamos las macetas del balcón y veíamos películas viejas. A veces la encontraba sentada en el porche, con la mirada perdida en el río que fluía despacio, su mano descansando sin querer sobre el vientre. Las heridas del alma necesitan más tiempo para sanar que una sentencia judicial. Aquella pérdida siempre sería un vacío imposible de llenar en su corazón y también en el mío. Unas 2 semanas después del juicio, una tarde soleada, mientras estábamos acomodando unas macetas de claveles, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté y la voz triste de Carmen se escuchó al otro lado de la línea. «Señora Ramírez», dijo con voz ronca. «Mi madre, ella falleció esta mañana en el hospital». La pequeña pala que tenía en la mano cayó al suelo con un clang seco. Isabela me miró con preocupación. Solo pude mirarla y asentir en silencio. Un silencio pesado cubrió nuestro pequeño balcón. Aunque doña Marisa había causado tanto dolor, la noticia de su muerte me llenó de tristeza. No era la satisfacción del que gana, en absoluto. Era la pena por una vida que se destruyó a sí misma y a quienes la rodeaban con su propia crueldad y autoritarismo. Pagó un precio demasiado alto por sus errores. No asistí al funeral, Isabela tampoco. Pensamos que nuestra presencia solo abriría heridas innecesarias y probablemente nadie la desearía. En su lugar, envié un arreglo de lirios blancos, símbolo de pureza y renacimiento, al velatorio. Junto con él, una pequeña tarjeta sin remitente, con una sola frase: «Que el alma de la difunta descanse en paz». Días después del funeral, Carmen vino a mi casa. Se veía más delgada y pálida, pero en sus ojos ya no había miedo ni tristeza. Brillaban con una calma y libertad nuevas. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro y una pequeña maleta en la mano. «Me voy de Sevilla, señora Ramírez», dijo con una suave sonrisa. «He vuelto a inscribirme en la Facultad de Periodismo en Madrid. Voy a empezar de nuevo». Isabela se acercó y la abrazó. 2 mujeres, 2 víctimas del mismo drama familiar, encontraban consuelo una en la otra. «Gracias, Carmen. Gracias por todo», susurró Isabela. «Vive bien, por favor». «Tú también, Isa», respondió Carmen, dándole una suave palmada en la espalda a su antigua cuñada. Antes de irse, Carmen sacó de su bolso un sobre color crema, algo arrugado y viejo. «Esto es de mi madre», dijo con un tono vacilante. Lo escribió después de ingresar al hospital, pero nunca tuvo el valor de enviarlo. «Creo que usted y la señora Isabela deberían leerlo». Me entregó el sobre. Su mano estaba helada. Luego arrastró la maleta y salió directo al taxi que la esperaba en la calle, sin mirar atrás ni una sola vez. Un capítulo viejo de su vida acababa de cerrarse para siempre. Esa noche, después de la cena, mi madre y yo nos sentamos en el sofá, bajo la luz cálida de una lámpara amarilla. Abrí la carta con cuidado. La letra de doña Marisa temblaba, torpe y desordenada, sin el toque orgulloso y firme que siempre la había caracterizado.
parecía escrita en sus últimas horas, cuando el orgullo ya no significaba nada. No era una carta larga. No pedía perdón, porque tal vez sabía que no lo merecía. Escribía sobre su vida, sobre haber nacido en una familia noble venida a menos, sobre el peso de mantener el nombre y el prestigio de un linaje que se desmoronaba, una carga que había llevado sobre los hombros desde que era una joven. El miedo a ser despreciada la había convertido en una mujer dura, controladora, que veía a sus hijos como piezas de ajedrez para fortalecer su posición. Admitía haber estado equivocada al intentar convertir a Javier y Carmen en marionetas. Y su error más grande, su culpa imperdonable, fue haber destruido la vida de Isabela, arrebatándole indirectamente la oportunidad de ser madre. Mi silencio aquella noche de lluvia, escribió, fue la puñalada que acabó con la vida de mi propio nieto. Y al final, en un tramo casi ilegible, se podía leer: no puedo reparar lo que hice, ni devolverle la vida al bebé, pero puedo evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Junto a la carta, venía una copia de su testamento. Doña Marisa había decidido dejar casi toda su fortuna personal, una suma considerable, a una fundación en Andalucía dedicada a proteger a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Isabela y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas. No era un perdón, hay heridas que no se pueden perdonar, pero fue un intento tardío de redención, el último esfuerzo por rescatar un alma perdida. El precio de sus errores fue demasiado alto, pero al menos, al final del camino, eligió hacer algo correcto. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sevilla volvió a florecer en primavera. Los naranjos a lo largo de las calles estaban cubiertos de flores blancas, llenando el aire con un aroma dulce y limpio que se colaba por cada rincón, como si quisiera borrar las tristezas del pasado. La vida de Isabela y la mía había cambiado mucho. La carta y el acto de expiación de doña Marisa le habían permitido a Isabela soltar la última carga del rencor. Ya no vivía atrapada en el pasado. Con la indemnización de Javier y un pequeño capital que yo aporté, Isabela cumplió el sueño que había guardado por años. Abrió un pequeño taller de diseño de moda, escondido en una callecita empedrada del barrio antiguo de Santa Cruz. Lo llamó Renacer. No era solo un nombre, era una declaración. Su taller no seguía las modas llamativas. Diseñaba ropa elegante y cómoda, que resaltaba la belleza natural de las mujeres, especialmente de las madres. Los vestidos de maternidad de Isabela no solo eran bonitos, sino que transmitían una sensación de ternura y protección. Al principio el negocio fue difícil, pero con talento y trabajo duro fue ganando clientas fieles. Iban al taller no solo para comprar ropa, sino para sentirse comprendidas. Yo, un extaekwondista retirado, terminé convertido en su gerente accidental. Me encargaba de las cuentas, los papeles y de tratar con los proveedores para que ella pudiera dedicarse por completo a crear. Cada día, al ver a mi hija concentrada entre los rollos de tela y la máquina de coser, al ver cómo su sonrisa florece de nuevo, siento una paz que nunca antes había sentido. La cicatriz tenue en su frente sigue ahí, pero ya no es un recordatorio del dolor, sino una señal de la fuerza que lleva dentro, de su capacidad para levantarse después de caer. A veces recibimos postales de Carmen. Son postales con imágenes de plazas y museos en Madrid. Es una estudiante brillante y ya ha publicado sus primeros artículos de investigación en la revista de la universidad. Nos cuenta sobre su vida libre, sobre sus nuevos amigos, sobre los horizontes amplios que la esperan. Nos alegramos por ella. Ha tenido el valor de escapar de su jaula dorada para perseguir su propio sueño. Una tarde de fin de semana en abril, después de que el último cliente se fue, mi hija y yo estábamos por cerrar el taller cuando de pronto comenzó a llover. Las gotas claras y firmes golpeaban el techo como marcando un ritmo. Pero esta lluvia no era fría ni triste como aquella de hace años. Era fresca, limpia, con el olor a tierra mojada y hojas nuevas, lavando el polvo de las calles empedradas. Se detuvo tan rápido como llegó. El cielo volvió a abrirse. El sol brillaba fuerte y cálido. ¿Salimos a caminar un rato, mamá?, propuso Isabela con los ojos brillantes. Caminamos juntas, hombro con hombro, por la orilla del río Guadalquivir. El aire después de la lluvia se sentía puro, fresco.
La luz del atardecer caía sobre el pavimento mojado, reflejando destellos como si alguien hubiera esparcido miles de diamantes. Y entonces apareció un arco iris hermoso, de 7 colores, cruzando el cielo y uniendo las 2 orillas del río. Isabela se detuvo, levantó la mirada y respiró hondo, llenando su pecho. Luego me miró, con los ojos limpios, ya sin rastro de tristeza, solo paz y esperanza. «Gracias, mamá», dijo suavemente, como un suspiro. «Gracias por estar siempre conmigo, por luchar por mí, incluso cuando yo ya quería rendirme». Sonreí, la rodeé con un brazo y la abracé. Su cabello aún tenía el aroma de la tela y del sol nuevo. «Siempre estaré aquí», le susurré, «siempre». Sé que todavía nos esperan desafíos, que hay cicatrices en el alma que nunca desaparecen del todo. Pero hemos aprendido a vivir con ellas. Mientras estemos juntas, podremos superar cualquier cosa. La tormenta ya pasó y después de la lluvia, siempre vuelve la luz. De todo lo vivido entendí algo. En esta vida, ninguna lluvia dura para siempre, y ninguna oscuridad es lo bastante densa para esconder la luz de la verdad. El silencio de los cobardes solo alimenta el mal, pero el valor, ya venga de una madre anciana o de una joven como Carmen, puede derribar los muros más fríos. He perdido, he caído, pero entre el dolor aprendí que la justicia no siempre se encuentra en un tribunal, sino en la forma en que nos levantamos y luchamos por lo correcto, aunque el mundo entero nos dé la espalda. Y más que nada, quiero decirles a todas las mujeres allá afuera, nunca dejen que el miedo o un amor ciego las hagan callar. Hablen, porque el silencio a veces es cómplice del crimen. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz?